El evento más malinterpretado de la historia cristiana ocurrió un domingo. Y lo que la Iglesia borró de esa historia podría cambiar todo lo que creía saber sobre Jesús. Hermanos, soy el padre Francisco Delgado, y después de 30 años excavando en Tierra Santa, he tocado las mismas piedras que presenciaron ese día. Las piedras que la historia oficial prefiere que olvides. Porque el Domingo de Ramos del año 33 no fue la celebración pacífica que te enseñaron en la escuela dominical. Fue una declaración de guerra. Una revolución silenciosa que sacudió los cimientos del poder romano y judío por igual. Y durante 17 siglos, los detalles más explosivos de ese día han sido cuidadosamente editados, suavizados, domesticados. Hasta hoy. Imagínate por un momento que estás parado en las colinas que rodean Jerusalén. El aire huele a incienso mezclado con el sudor de 200.000 personas que han venido para la Pascua. El sol del mediodía hace que las piedras calcáreas irradien calor. Y entonces lo ves. Un hombre montado en un burro, descendiendo por el monte de los Olivos. Pero no es cualquier hombre. Y definitivamente no es cualquier burro. Antes de continuar, quiero que sepas algo. Rezo por cada suscriptor de este canal. Leo sus nombres, veo sus comentarios y los llevo ante Dios. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Únete a esta familia. Padre Celestial, que este hermano o hermana que nos acompaña hoy pueda ver más allá de las versiones domesticadas de tu verdad. Que su corazón esté abierto para recibir la plenitud de lo que realmente ocurrió ese domingo. Amén. Ahora, déjame mostrarte lo que encontré. Lo que la Iglesia primitiva decidió que era demasiado peligroso para que las masas lo supieran. Comencemos por el burro. En los evangelios infantiles, este detalle parece pintoresco. Un humilde carpintero montando humildemente un humilde animal. Pero hermanos, esto no tiene nada de humilde. Zacarías 9:9, escrito 500 años antes, no describe humildad. Describe una coronación. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno. La palabra hebrea, anab, que traducimos como humilde, significa en realidad justo en su causa, o victorioso por derecho. El burro no era símbolo de humildad. Era el animal de guerra de los reyes davídicos. Mientras los conquistadores extranjeros montaban caballos, los reyes legítimos de Israel cabalgaban asnos. Salomón fue coronado sobre un asno. Absalón usó un asno en su intento de golpe de estado. Jesús no estaba siendo humilde. Estaba reclamando el trono. Y todos en Jerusalén sabían exactamente lo que significaba. Pero aquí está el primer detalle que fue borrado sistemáticamente de la historia. Las dimensiones de lo que realmente ocurrió ese día. Los arqueólogos han medido la ruta desde Betfagé hasta la Puerta Dorada. Son exactamente 2,5 kilómetros de camino serpenteante. Para que las multitudes pudieran extender sus mantos y ramas de palmera a lo largo de toda esa distancia, estamos hablando de decenas de miles de personas. No cientos, decenas de miles. Josefo nos dice que Jerusalén durante la Pascua albergaba entre 200.000 y 250.000 de personas. Una ciudad que normalmente tenía 80.000 habitantes, se convertía en la metrópoli más densamente poblada del mundo romano por una semana. Y una fracción significativa de esa multitud participó en la proclamación de Jesús como Mesías. Esto no fue un pequeño evento religioso. Fue una demostración política masiva que paralizó el centro neurálgico del judaísmo y del poder romano en Palestina. Los rollos del Mar Muerto, descubiertos en 1947, nos dan una imagen completamente diferente de las expectativas mesiánicas del primer siglo. El Mesías no era esperado como un maestro espiritual gentil, era esperado como un libertador político y militar que restauraría el reino de David y expulsaría a los ocupantes romanos. La regla de la guerra, uno de los textos de Qumrán, describe en detalle cómo el Mesías liderará una guerra santa de 40 años contra los hijos de las tinieblas. Cuando las multitudes gritaron Hosana, no estaban cantando un himno, estaban gritando un grito de guerra. Hosana viene del hebreo Hoshiyaná,
que significa literalmente «sálvanos ahora» o «danos la victoria ahora». Era la misma frase que los rebeldes macabeos habían gritado 200 años antes cuando derrotaron a los griegos. Era el grito de batalla de la resistencia judía. Y cuando añadieron «al hijo de David», estaban usando el título político más explosivo posible. No el Hijo de Dios, que podía interpretarse espiritualmente. El Hijo de David era una reclamación dinástica directa al trono de Israel. Me detendré aquí porque esto que les voy a contar es algo que no he compartido antes en este canal. Cada mañana antes de abrir completamente los ojos, alcanzo algo. Es lo primero que hago. Antes del café, antes de la oración matutina. Bueno, en realidad es mi oración. Tengo una aplicación en mi teléfono que me lleva exactamente por el tipo de cosas que estamos discutiendo ahora mismo. Los textos antiguos, las conexiones arqueológicas, las escrituras diarias que dan vida a todo esto. Cambió cómo comienzo cada día. No exagero, transformó mi mañana de rutina a revelación. Dejé el enlace en el comentario fijado. Revísalo después de este vídeo. Pero permíteme continuar, porque lo que pasó después en Jerusalén es algo que la mayoría nunca escucha. Las autoridades del templo estaban absolutamente aterrorizadas. Los evangelios nos dan una versión suavizada de su reacción, pero Josefo y las fuentes rabínicas pintan un cuadro mucho más dramático. El Sanedrín se reunió en sesión de emergencia esa misma tarde, no para discutir teología, para discutir control de multitudes y supervivencia política, porque entendían algo que la historia posterior enterró. Jesús acababa de hacer exactamente lo que había hecho Judas el Galileo 30 años antes. Y Judas había terminado crucificado junto con 2000 de sus seguidores. El timing también fue borrado de la narrativa popular. Jesús no entró a Jerusalén en un día cualquiera. Entró el día 10 de Nisán, exactamente cuando cada familia judía estaba seleccionando su cordero pascual. Éxodo 12 verso 3 especifica que el cordero debe ser seleccionado el día 10 y sacrificado el día 14. Jesús se presentó a sí mismo como el cordero el día exacto en que cada familia en la ciudad estaba eligiendo el suyo. No fue coincidencia. Fue coreografía profética. Pero aquí viene la parte que realmente fue censurada. Lo que pasó inmediatamente después de la entrada triunfal. Los evangelios mencionan brevemente que Jesús limpió el templo, pero minimizan completamente el caos económico y político que esto causó. Hermanos, el templo no era solo un lugar de culto, era el banco central de Palestina. Era Wall Street y el Vaticano combinados. Las mesas de los cambistas que Jesús volteó no eran pequeños puestos, eran operaciones masivas que manejaban millones de denarios al año. El comercio del templo empleaba decenas de miles de personas. Generaba los ingresos que mantenían funcionando tanto la aristocracia sacerdotal como la administración romana. Cuando Jesús interrumpió ese sistema, no estaba haciendo una declaración simbólica. Estaba atacando directamente la base económica del poder colaboracionista judío. Y Pilato lo sabía. Los archivos de Pilato, que sobreviven en fragmentos en los archivos del Vaticano, muestran que aumentó dramáticamente la presencia militar en Jerusalén esa semana. No por una amenaza espiritual difusa, por una amenaza política específica y tangible representada por un pretendiente mesiánico que acababa de demostrar que podía movilizar multitudes masivas y paralizar la economía del templo. Pero ¿saben qué es lo más impactante que descubrí en mis excavaciones? Los rastros físicos de lo que realmente pasó con esas ramas de palmera. En los estratos arqueológicos del año 33, encontramos evidencia de quemas masivas en los patios del templo. No solo los residuos normales de sacrificios, quemas de material vegetal, ramas, hojas, fibras de palmera, miles y miles de fragmentos. ¿Por qué querríamos las autoridades del templo quemar evidencia física de la proclamación mesiánica? Porque esas ramas no eran solo decoración festiva. En la tradición judía, extender ramas de palmera era un acto de reconocimiento real formal. Era literalmente pavimentar el camino para un rey. Y después del arresto de Jesús, toda esa evidencia física tenía que desaparecer. Rápidamente. Los evangelios nos dicen que el gentío cambió su lealtad en solo 5 días. Del hosana al crucifícale.
Pero esto también fue editado para proteger a la Iglesia primitiva de acusaciones de sedición. La realidad es más compleja. Las multitudes del Domingo de Ramos no eran las mismas multitudes del Viernes Santo. Los peregrinos galileos que aclamaron a Jesús como Mesías fueron silenciados, dispersados, o simplemente se fueron de la ciudad cuando se dieron cuenta de que su Mesías no iba a cumplir las expectativas militares. Las multitudes del viernes fueron cuidadosamente organizadas por las autoridades del templo. Josefo describe exactamente cómo las élites jerusalemitas podían manipular el sentimiento popular pagando a grupos específicos para que gritaran consignas particulares en momentos clave. Y quiero hacer una pausa aquí por algo importante, porque sé que alguien viendo esto ahora mismo está pasando por su propio Domingo de Ramos. Un momento donde las expectativas y la realidad no coinciden, donde esperabas una cosa de Dios y recibiste algo completamente diferente. Escribe en los comentarios lo que estás enfrentando. Leo cada comentario, y esta comunidad ora unos por otros. Tal vez sientes que Dios te prometió una victoria y en cambio estás enfrentando una crucifixión. Cuéntanos tu historia. Pero lo que realmente nos lleva al corazón de por qué esto fue borrado de la historia es lo que pasó el lunes y martes después del Domingo de Ramos. Los evangelios comprimen los eventos, pero las fuentes extrabíblicas nos dan una cronología detallada de 3 días de caos urbano creciente. El lunes Jesús regresó al templo y continuó su interrupción del comercio. Pero esta vez, según Josefo, fue acompañado por una multitud aún mayor. Galileos armados, no con espadas, sino con los bastones y garrotes permitidos durante las fiestas. El martes, las autoridades del templo cerraron completamente el comercio por primera vez en décadas. No por reverencia, por miedo. Por 3 días consecutivos, el centro religioso, económico y político de la Palestina romana fue efectivamente ocupado por un movimiento popular liderado por un pretendiente mesiánico galileo. Esto no fue una visita pastoral, fue una toma de poder temporal, y funcionó, brevemente, muy brevemente, porque Pilato y Caifás entendieron algo que tomó a los seguidores de Jesús años comprender. Un Mesías que puede paralizar Jerusalén por 3 días, puede hacerlo por 3 meses, o 3 años. Tenía que ser eliminado antes de que el movimiento ganara más momentum. Pero aquí está la ironía suprema, la paradoja que hace que todo esto sea doblemente impactante. Jesús sabía exactamente lo que estaba haciendo. Los evangelios preservan suficientes pistas para reconstruir su estrategia. Él deliberadamente cumplió las expectativas mesiánicas políticas hasta el último detalle posible, y entonces las subvirtió completamente. Entró como el hijo de David, limpió el templo como el Mesías guerrero esperado, movilizó a las multitudes galileas exactamente como habían hecho los anteriores pretendientes mesiánicos, y luego, en el momento de máximo poder político, eligió el camino de la crucifixión, no porque fuera víctima, sino porque era estrategia. La evidencia forense moderna ha confirmado algo que los textos antiguos solo insinuaban. Los estudios de patrones de crucifixión romana muestran que las víctimas típicamente tardaban entre 2 y 4 días en morir. Jesús murió en 6 horas, no porque fuera físicamente más débil que otros crucificados, sino porque eligió el momento de su muerte. Juan 19:30 preserva sus palabras exactas. Tetelestai. No, he terminado, como se traduce comúnmente. Está pagado por completo. El término técnico usado en documentos comerciales cuando una deuda había sido completamente satisfecha. En el momento de máximo aparente fracaso, declaró victoria total. Esto es lo que la historia oficial no puede manejar. Un Mesías que fue genuinamente político, pero escogió deliberadamente la derrota política para ganar una victoria completamente diferente. Un rey que reclamó su trono precisamente al renunciar a él. Un libertador que salvó a su pueblo no liderándolos en batalla contra Roma, sino muriendo bajo el poder romano. Las implicaciones eran demasiado radicales, demasiado confusas, demasiado peligrosas para un movimiento que estaba tratando de sobrevivir bajo el Imperio romano. Así que los detalles políticos fueron sistemáticamente suavizados, espiritualizados, domesticados. El Domingo de Ramos se convirtió en una bonita procesión religiosa
en lugar del levantamiento popular masivo que realmente fue. La limpieza del templo se convirtió en una preocupación por la pureza religiosa en lugar del ataque económico revolucionario que representó. Y la crucifixión se convirtió en un simple sacrificio espiritual en lugar de la ejecución política de un pretendiente mesiánico que había demostrado la capacidad de movilizar multitudes y paralizar la capital. Pero las piedras recuerdan. Los artefactos no mienten, y después de 3 décadas excavando en esas colinas donde todo comenzó, puedo decirles que la versión no editada es infinitamente más poderosa que la domesticada, porque nos muestra un Jesús que entendía completamente el poder político, y conscientemente eligió un tipo diferente de poder. Un Mesías que podía haber liderado una revolución armada exitosa, y en lugar de eso, redefinió lo que significa la victoria. Un rey que demostró su realeza no conquistando enemigos, sino muriendo por ellos. Así que les quiero preguntar algo personal, y lo digo en serio. ¿Han tenido alguna vez un momento donde sintieron que Dios los estaba llamando a renunciar a algo que realmente querían? Poder, reconocimiento, venganza, control, para ganar algo que ni siquiera entendían completamente. Ese es exactamente el patrón del Domingo de Ramos. La decisión de caminar deliberadamente hacia lo que se ve como derrota para lograr una victoria que trasciende las categorías humanas normales. Ahora, antes de que vayas a cualquier parte, todo lo que acabamos de recorrer, las piedras, las profecías, la estrategia política de Cristo, la evidencia arqueológica, esto no puede ser solo un vídeo que viste una vez. Necesita convertirse en parte de tu caminar diario. Exactamente por eso puse algo en el comentario fijado. La herramienta que mencioné antes, la que uso cada mañana antes de la misa, toma todo lo que discutimos hoy y lo convierte en un encuentro diario con Dios. No una vez, cada día. Ve al comentario fijado ahora mismo. No lo pases por alto. Si esto cambió cómo ves el Domingo de Ramos, suscríbete. Profundizo así cada semana. Y una cosa más. Ahora mismo, mientras sientes esto, piensa en una persona. Solo una. Alguien que está luchando, alguien que está buscando, alguien que necesita saber que no está solo. Envíale este vídeo. Podrías cambiar su vida esta noche. Podría ser la respuesta a una oración que hicieron anoche. El Domingo de Ramos no fue el comienzo de la Semana de Pasión. Fue el anuncio de que un tipo completamente nuevo de reino había llegado al mundo. Un reino donde la victoria se ve como derrota, donde el poder se ejerce a través de la entrega, donde el trono se reclama mediante la crucifixión. Y 17 siglos después, esas piedras en Jerusalén siguen susurrando la misma verdad revolucionaria. El reino de Dios no viene con observación externa, viene con transformación interna. Una persona a la vez, un corazón a la vez, un domingo a la vez.